También la bienvenida a hermano Juan Cedeño, a mi amigo, puede poner de pie Juanito. Junto con él y con hermanos hemos estado trabajando por esta causa. Y a todos los hermanos que han venido, a toda la iglesia del Tabernáculo Nuevo Amanecer, que Dios los bendiga, sean bienvenidos, hermanos. Saludar al hermano Jofre Peña, que viene desde el Tabernáculo Manada Pequeña de Santo Domingo de los Áchilas. Hermano Jofre, bienvenido. Y los hermanos de Santo Domingo, con hecho un gran esfuerzo de estar aquí, sean bienvenidos todos. Muy bien, también está con nosotros el hermano José Vaque. Se puede poner de pie, hermano José. Bienvenido, hermano José, los hermanos que vienen del Carmen. Bienvenido, hermano. Muy bien. También queremos pedirle a nuestro hermano Patricio Crespo que se pueda poner de pie, saludando en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos de la iglesia en Yaguachi. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Muy bien, también están aquí, se encuentra aquí con nosotros un hermano que hemos tenido el gusto de saludarlo en esta semana, el hermano Ángel, que está ubicado en la San Francisco. Hermano Ángel se encuentra aquí. ¿Sí? Hermano, póngase de pie. Bienvenido a él, su familia. Y los hermanos que los cuales se están reuniendo en la San Francisco. Bienvenido, hermano. Y también darle la bienvenida a los hermanos que vienen de Santa Lucía, el hermano Legario Bajaña, a la obra del Señor que estamos administrando allá en hermano Rodríguez, los hermanos que vienen de la península, pueden ponerse de pie, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. También queremos saludar y darle la bienvenida a mi congregación, mis hermanos amados del Tabernáculo Nido de Águilas. Para me honra realmente ser su pastor local. Que Dios los bendiga a todos por sus esfuerzos, por su ayuda, a mi esposa y a todos. Le doy también la bienvenida en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, si alguien aquí de la Dios te bendiga, hermano. Se puede poner de pie, hermano Ángel. Bienvenido conmigo, hermano. Sí, bienvenido, hermanos de la congregación. El heraldo de su venida, también le damos la bienvenida. ¿Alguien me hace falta de presentar aquí nacional, localmente? Espero que todos pues han sido saludados. Y si alguien ha faltado de saludar, ya lo veo. Mi hermano Carlos de Chamanga. Bienvenido, hermano Carlito. Yo lo bendigo. El terremoto, hermano, perdió su casa. Pero le damos gracias a Dios que está vivo junto con su familia. Y el Señor se manifestó de una manera muy hermosa. Muy bien, entonces, si alguien más falta por saludar, nos excusa y todos sean bienvenidos. Al Ministerio Internacional que nos honran con su presencia, también queremos darle la bienvenida a los hermanos pastores, ministros, misioneros que vienen desde Colombia. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Alfonso Mora. Hermano Alfonso, bienvenido en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Santiago Parra. Bienvenido, hermano Santiago. El hermano Omar Obando. Y nuestro hermano Jonathan Helves. Dios lo bendiga, mi hermano. Bueno, y le vamos a dar un fuerte, como los ánimos están muy bonitos y me agrada tanto, hermano. Démosle un fuerte aplauso a nuestro rey, a nuestro amado Señor.
Aleluya. Aleluya. Nos colocamos de pie, por favor, para darle paso a la sublime palabra de Dios. El portador de la palabra, el predicador de esta mañana, es el hermano Jorge Rivas, a quien le damos la bienvenida, y estaremos cantando el himno Bandera sobre todo es posible. Le damos paso a la sublime y gloriosa palabra del Rey. Sí, Señor. Todo es posible. Solo creer. Sí, Señor. Creemos en ti, Señor. Eso es la mayor expresión que pudiera haber en nuestro corazón en esta mañana, en cualquier corazón de cualquier mortal sobre esta tierra. Que lo diga con sinceridad, Señor, es el tesoro más grande que pudiera haber. Creemos en ti, Señor. Por eso estamos aquí, Padre amado, porque creemos en ti y sabemos que tú eres tu palabra, y por ello es que nos hemos dado cita en este lugar. Ahora, Señor, toma el cuidado de ella, de tu palabra. Háblanos, alimentanos, Señor, y darnos todo aquello que tú determinaste para nuestras vidas, es nuestro ruego. Gracias, Señor, por este tiempo que concedes, Señor, de reunirnos alrededor de tu palabra, en compañerismo cristiano, en el compañerismo bajo la sangre, Señor, en el compañerismo no bajo los méritos o el pensamiento de cualquier mortal, sino en el compañerismo bajo la sangre de Jesucristo nuestro Señor, alrededor de su palabra, en el compañerismo santo de tus hijos nacidos de nuevo. Así que, Padre, Señor, de esa manera nos reportamos ante ti. Pedimos en esta mañana de una manera especial que, como nos has bendecido hasta ahora, ya pudiéramos, Señor, nosotros expresar nuestra gratitud luego de haberte cantado, de escuchar estos hermosos especiales, de ver a nuestros hermanos, saludarnos, darnos un abrazo. Padre, eso ya es una gran bendición, es un privilegio, Señor. El diablo se ha empecinado en impedir que estas cosas se den, Señor. El diablo ha puesto barreras, Señor, de una u otra manera, tratando de disipar el compañerismo cristiano. Pero cuando el Espíritu Santo toma el cuidado y el control, las barreras son tiradas a un lado. Y entonces, Señor, podemos reunirnos y mirarnos el uno al otro bajo un mismo techo de fe, lavados en la misma sangre y con la pertenencia en nosotros de un mismo
que la obra tuya ha sido hecha en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Pero, Señor, quisiéramos algo más de ti, porque nunca nos conformamos, siempre deseamos algo más, porque sabemos que como los graneros de Egipto estaban suficientemente llenos, de la misma manera la alacena de la gloria está llena, y pedimos tu derrame de tus ricas bendiciones en esta mañana. Alimentanos, háblanos, danos palabras, Señor, que traigan consuelo, fortaleza, sanidad, libertad, guianza, ayuda a nuestra vida, porque mientras estamos de este lado de la cortina del tiempo, necesitamos de tu misericordia y de tu presencia entre nosotros, Señor. Por lo cual nos reportamos para tu servicio en esta mañana, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Abra su Biblia, por favor. Si pudiéramos dejar ese solo mirando para allá, yo no creo que lo necesiten. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 1, por favor. ¿Todos trajeron su Biblia? Muy bien. ¿Se imagina usted un soldado sin espada o sin fusil? No funciona, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Bien, dice el Señor de la siguiente manera. Vamos a leer del verso número 3 hasta el verso 14. Dice de la siguiente forma el Señor en su palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor bendiga su palabra. Tome su lugar, por favor. Muy bien, hermanos, estamos contentos de estar aquí con ustedes. Como decía en la oración, y es algo real. Creo que si tuviéramos solo un tiempo para poder saludarnos, compartir y verse con aquellos viejos hermanos o amigos que hace tiempo usted no ve, ya eso sería una bendición para nosotros, ¿verdad? Ya pudiéramos venir o pudiéramos regresar a nuestros lugares y decir qué buen tiempo tuvimos, qué hermosos himnos escuchamos, qué agradable era poder ver a nuestros hermanos. Pero comprendemos nosotros que la prioridad hoy la tiene la palabra, y entonces la bendición no sería completa si no recibiéramos el alimento, ¿verdad? El postre puede estar bueno, el aperitivo, la mesa muy bien servida, todo muy bien, pero si no hay un buen plato en la mesa, pues nos fuimos felices, contentos, muy bonito todo, pero con hambre. Entonces no se cumplió el propósito. Así que estamos agradecidos con el Señor que nos permite estar aquí con ustedes de nuevo en su país, en esta ocasión aquí en la ciudad de Guayaquil.
Y agradecemos por la invitación que los siervos del Señor que se han reunido y han tomado su acuerdo de invitarnos, han extendido la invitación para que algunos hermanos de allí de Colombia pudiéramos venir a saludar y tener con ustedes alguna reunión y estos cultos especiales de este fin de semana. Estamos agradecidos por las atenciones que hemos recibido de todos ustedes. Sé que no hablo solo a nombre mío, sino a nombre de todos los hermanos que vimos bien recibidos esta semana. Sus atenciones en todos los aspectos, gracias por eso, especialmente a nuestro hermano Cristian y su familia. La confianza también de cedernos este lugar de responsabilidad, no solo hoy, sino el viernes, el sábado, y hoy pues que se reúnen las iglesias en buen compañerismo, permitirnos llegar a este lugar para hablarle a su pueblo, es algo que valoramos. Y nuestra oración siempre es: Señor, no permitas que digamos algo que no sea verdad, no permitas que digamos algo que no traiga algo cierto, pues estando el cielo y el Señor lleno de tanta verdad, ¿cómo decir algo que no sea verdad? Entonces, de esa manera nosotros nos disponemos para poder decir algo con la ayuda del Señor que traiga beneficio para ustedes. Como bien decía nuestro hermano, venimos de Colombia, algunos ministros. No venimos así como si nos hubieran soltado de un helicóptero o de un avión y nos hubiera tocado abrir el paracaídas a la mitad del camino. Dios nunca lidia así. Mire que Dios no anda inventando. Dios es una estratega, Él planifica las cosas. Y en el plan del Señor, Él nos instruyó y nos enseñó cómo hacerlo. Algunos ministros han tomado acuerdos locales y nos invitan, y nosotros en Colombia también trabajamos por acuerdos. No es algo nuevo, es algo de mucho tiempo. Algunos ministros que tenemos allí, compañerismo, recibimos la invitación y por acuerdos es que estamos aquí. Así se hacían los días de la Biblia, así lo hizo el Señor. Miren que hasta para molestar a Job, el diablo tuvo que tomar acuerdos con Dios. Eso no fue que él vino o el Señor le dijo: vaya, haga lo que quiera. No, tomaron un acuerdo. Pero puedes hacer esto, pero esto no me toques su vida, lo demás, haz lo que quieras. Ellos tuvieron una charla previa. Entonces, de la misma manera, de ahí en adelante, todo lo que el Señor hizo siempre lo hizo bajo un acuerdo, porque es la manera en que Dios se place en trabajar y en obrar, y así lo hemos comprendido nosotros. Y en verdad que hemos pasado buen tiempo en esta semana. Y reciban el saludo de cada uno de los pastores, siervos de Dios que están esta mañana aquí, que vienen de Colombia juntamente conmigo, o yo acompañándoles a ellos, y de las iglesias representadas allí en Colombia. Así que todos los ministros que nos reunimos allí en Colombia les enviaron un saludo muy especial. Reciban ese saludo sincero, limpio, honesto, de parte de todos los siervos del Señor y de cada iglesia de los diferentes lugares, del norte al sur, oriente, occidente, el centro. Cada lugar reciban el saludo de los hijos de Dios. Como decía el hermano en esta semana, Dios tiene una novia. ¿Tiene novia el Señor? ¿Cuál es la novia aparejada? Eso no es negocio suyo ni negocio mío, eso es negocio de Dios. Así que Él tiene una novia, sea lo que sea y pase lo que pase y diga quien diga, Él tiene una novia y nosotros creemos su palabra. Así que estamos contentos de estar aquí. Felicitamos a los hermanos que han propuesto estos cultos de compañerismo, que para nosotros es agradable poder venir. Tantos extractos que uno pudiera encontrar de lo que el profeta del Señor habla del compañerismo. Pero quisiera leer uno que dice de la manera, dice el profeta del Señor de la siguiente manera, dice: y este glorioso y poderoso evangelio ha ido alrededor del mundo, llevando 1.500.000 al reino de Dios el año pasado. La iglesia pentecostal sobrepasó el año pasado en conversiones a cada iglesia que hay en el mundo. Se han registrado 1.500.000, dice el profeta, aleluya. ¿Qué es lo que pasa? Es la cosa más poderosa sobre la tierra. Está hablando del evangelio, ¿no? Es la cosa más poderosa sobre la tierra. Pero el diablo se ha metido entre ellos y los ha separado en este grupito y aquel grupito y este otro grupito, para hacerlos discutir el uno con el otro. Un cristiano, digo yo, no discute.
No causa separación, dijo el hermano Branham. Una persona que causa separación o división, que siembra discrepancia, dice, no es digno del evangelio que predicamos. No es digno del evangelio que predicamos. Para hacerlo discutir el uno con el otro. Si ellos olvidaran su egoísmo y diferencias y unieran sus manos y sus corazones como uno, el milenio comenzaría. ¿Cuántos queremos estar en ese milenio? No hay que tener un montón de cosas, simplemente unirnos, unir nuestras manos y caminar el uno del lado del otro. Eso es lo que necesitamos en esta noche, amigo, unirnos. Eso es lo que el Tabernáculo Branham necesita hacer. Eso es lo que necesitan hacer todas las iglesias. Unirse como un solo compañerismo, como un solo individuo en Cristo Jesús, un niño recién nacido, y caminar por este sendero estrecho y angosto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estoy tan contento en esta noche que yo soy uno de ellos. Estoy tan contento de ser un cristiano. Estoy tan contento de vivir aquí entre gente que cree en este gran movimiento. Quienes espero que haya pequeñas diferencias. Somos humanos, pero en principio somos uno. Correcto, somos uno. Juntos permanecemos como una unidad en Jesucristo. Dios nos ha bendecido y nos ha dado todas estas cosas maravillosas. ¿Nos ha bendecido el Señor? ¿Nos ha dado cosas maravillosas? Nos ha dado cosas maravillosas. Llegó el profeta en el mensaje de la deidad explicada y le preguntó: ¿los de la Trinidad creen ustedes que estos unitarios tienen el Espíritu Santo? Ellos dijeron sí. Y luego le digo: ¿y ustedes los de la unidad creen que estos trinitarios tienen el Espíritu Santo? Y ellos dijeron sí. Y entonces, ¿por qué pelean? No hay motivo, ¿verdad? Antes de nosotros venir a esta tierra, éramos uno en Cristo. Compañerismo no es dos personas de acuerdo, es dos en una barca. Tú puedes pensar diferente, pero que para salir allí, para moverse, para producir algo, tienen que remar hacia el mismo lado. Así que estamos contentos de que aquí, no lo digo por nosotros, lo digo por ustedes. Que ustedes puedan reunirse, tener compañerismo, habiendo 2, 3 iglesias, 4, 5, 6, las que haya en Guayaquil, que ustedes puedan sentarse y hacer a un lado cualquier otra cosa y decir: vamos a tener un culto de compañerismo. Miren, en los días del hermano Branham, si él tenía una campaña y ese día había otro hombre teniendo una campaña allí, él decía: yo no voy. Y él decía: más bien cerremos. Si alguien llegaba a hacer una campaña, decía: cerremos y vamos a apoyar. Eso es lo que todo buen hombre de Dios haría para apoyar la causa de Dios. Así que yo felicito a los hombres del Señor de Guayaquil y sus alrededores que se han dispuesto y han hecho de esa manera. Eso es un buen espíritu y yo creo que Dios se agrada de eso. Así que estamos contentos de estar aquí. Y bueno, me disculpo no haber estado en los cultos de las noches pasadas por causa de que no me sentí bien de salud y quise procurar tomar el tiempo de estar lo más quieto posible para recuperarme, y pienso que con la ayuda del Señor lo logramos y estamos un poco mejor en esta mañana y deseamos hablar, no por mucho tiempo, algo que pueda ser de beneficio para nuestras almas. Así que vamos a leer de nuevo la Biblia, si es tan amable, en el libro de los Efesios. Esas eran mis palabras de saludo. Ahora quisiéramos, si usted se olvida de mis palabras, no se preocupe. Si usted se olvida de mi nombre, tampoco se preocupe. Pero de aquí en adelante, sí, no se vaya a olvidar de la palabra del Señor. Que usted pueda tomar notas, que usted pueda grabar, eso es lo que realmente va a producir vida eterna en nosotros. Así que el libro de los Efesios, capítulo 1. Quiero leer el verso 9 y el verso 10, aunque lo leímos hasta el 14 ahora, pero quiero leer estos dos porque de allí tal vez voy a estar hablando mayormente esta mañana. ¿Lo tenemos? Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Muy bien, si ustedes me permiten usar un título en esta mañana para lo que quisiéramos hablar, quisiéramos llamarlo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como dice el verso 10, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Qué bueno es uno poder reunirse entre hermanos, ¿verdad que sí? Porque usted sabe que uno puede hablar con confianza y con libertad. Si nosotros estuviéramos reunidos en una gran variedad de pensamientos, pues sería un poco difícil, porque cualquier cosa pudiera comprometer. Pero cuando somos de la misma familia, que hemos recibido, estamos bajo el mismo techo de fe, lavados en la misma sangre y que hemos sido bautizados por el mismo Espíritu Santo, entonces eso nos da la confianza de poder hablar con libertad, algo que pueda traer una edificación en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos allí el término dispensación, mire usted, dispensación, que dice el verso 10, me puse a buscar un poco si el profeta del Señor hablaba de dispensación, y claro que sí, él habla en muchas partes de la dispensaciones y todo eso. Y para resumir esto, dispensación es, o quiere decir, un tiempo durante el cual Dios desarrolla un propósito específico. Oiga bien, un tiempo durante el cual Dios desarrolla un trabajo, un plan o un propósito específico. Cuando miramos allí la carta del apóstol Pablo a los Efesios, comprendemos nosotros que el apóstol Pablo a los Efesios no les habló, no les dio leche, sino que el hermano Branham trae como esa iglesia a los Efesios era paralelo con el libro de Josué, y como era una iglesia perfecta, y no era muy grande, simplemente que los pocos que estaban, cada uno estaba en posición. Cada uno sabía su lugar, no andaban brincando de aquí para allá, no eran desordenados, no eran desobedientes, no. Eran pocos, pero cada uno en su lugar. Cada uno bautizado por el Espíritu Santo. Era una iglesia en posición. Tanto que el apóstol Pablo no tuvo que entrar a corregir pequeñeces, sino que el apóstol Pablo pudo entrar a edificar. Pero cuando Pablo edificó la iglesia, él no empezó a edificarla desde abajo, hablando de la iglesia de Efesios. Porque cuando usted recuerda, ellos habían tenido un buen maestro sólido en las Escrituras. Apolo les había enseñado la base fundamental de su fe, él les había enseñado los rudimentos de la palabra. Cuando él pudo identificar al Señor Jesucristo por el evangelio que Pablo les predicó, él era un hombre muy instruido en las Escrituras. Y cuando Pablo llegó a aquella iglesia, Pablo cuando empieza hablándoles, les habla de las más grandes bendiciones que ellos podían tener. Y les habló que eran bendecidos con toda la bendición espiritual. Pero les dijo ¿dónde? Les dijo que eran los lugares celestiales en Cristo Jesús. Igual que Israel, dijo el hermano Branham, no puede ser bendecido sino en su tierra. El creyente, hablamos del creyente, mire, no estamos hablando del creyente incrédulo, no nos interesa el creyente incrédulo. No estamos hablando del creyente manufacturado, tampoco nos interesa hablar del creyente manufacturado. Cuando Pablo le habló a su iglesia, al creyente, le habló al creyente genuino, al que realmente estaba bendecido, sentado no en la banca de la iglesia, sentado no en este salón que ha sido alquilado, sino que había sido sentado en lugares celestiales. Un creyente nacido de nuevo, un creyente firme en la palabra, sólido en la fe, un creyente que sabía en quién había creído, qué había recibido, un creyente que no andaba como una caña batida por el viento, sino un creyente bien establecido en las cosas del Señor. Un creyente con una experiencia personal con el Dios de la Biblia. Por eso Pablo podía hablar claramente, sin temor a que tropezaran, porque eran creyentes sólidos. Ahora, cuando Pablo le habla a esa iglesia, mire usted, por eso hoy Dios no nos envió leche. No, Dios hoy no nos envió allí el rudimento de la fe. Dios hoy nos envió la revelación de toda la palabra. Dios hoy nos habló de la simiente de la serpiente, que no es cosa pequeña. Nos habló del nuevo nacimiento, que no es cosa pequeña. El bautismo del Espíritu Santo. Puso en orden los dones en la congregación. No trajo los dones los trajo la edad pentecostal, pero puso en orden todas las cosas. Trajo la revelación de los sellos, las edades de la iglesia. Trajo las 3 clases de creyentes, nos habló de casamiento y divorcio, porque ya la iglesia
vida había crecido desde la primera edad hasta la última edad. Ya no era el tiempo del rudimento. Ya la señorita, el cuerpo femenino del Señor, la novia del Cordero, ya había sido formada, los pies en los días de Pablo, el cuerpo en las otras edades, los brazos en las obras pentecostales. Pero llegó el tiempo de la cabeza, y la cabeza era Cristo mismo. Entonces la cabeza se puede asentar sobre el cuerpo, y cuando la cabeza se asienta sobre el cuerpo viene una terminación, una perfección. Al final de las edades podía venir no una cosa pequeña. Por eso el mensaje no vino a hablarnos cositas allí livianitas, sino que el mensaje vino a un pueblo que podía recibir la plenitud de la palabra. Entonces cuando Pablo les habla, les dice de la escogencia, mire cómo les habla de escogencia, les habla de predestinación, les dice que somos santos y sin mancha delante de Él, no como nos vemos nosotros, sino como nos vio el Señor allá desde antes de la fundación del mundo. Dice que en amor, porque es la corona de todo, podemos hablar lenguas humanas, conocer todos los misterios, saber todos los mensajes, pero si nos tiramos el uno al otro, eso no es amor. Mire usted, ni siquiera Jesús, que era la más grande expresión del amor de Dios, se defendió de sus trasquiladores, ¿no? Porque Él tenía que cumplir las escrituras. Entonces cuando sean vituperados, nada, tranquilo. Es de gran estima ser vituperados por causa de la palabra. Entonces cuando Pablo les habla allí, dice, habiéndolos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Él no le está hablando a cualquier clase de gente. Él le está hablando a una iglesia que ha sido ordenada para ser adoptada hija suya. ¿Por qué adoptados? Porque nosotros no estábamos en el plan original cuando hablamos del desarrollo terrenal. Él vino al pueblo de Israel, nosotros éramos una nación ajena, dice el hermano Branham. Pero cuando vino el unigénito Hijo de Dios, solamente por medio de entrar en Cristo podemos ser adoptados. Podemos venir a la familia de Dios. Y cuando una persona por el bautismo del Espíritu Santo entra en el cuerpo místico del Señor, digo el hermano Branham, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Dice, es aquello que lo introduce a usted dentro del cuerpo de los dones. Le da una posición. ¿Cómo hago yo para saber cuál es mi lugar en la iglesia? Un diácono, un síndico, un tesorero, el que cuida la puerta, el que ayuda a mantener el orden, un ujier, la hermana de oración, la hermana de lectura, la hermana de fe, la hermana que apoya la causa, el empresario que colabora en el evangelio, un predicador. ¿Cómo hago yo para saber? Dijo el profeta del Señor, su posición en Cristo le será revelada por el Espíritu Santo. No es porque otro le diga. Tiene que ser el Señor lidiando con usted. ¿Y cómo hace usted para saber que fue Dios el que le confirmó eso? El desarrollo de su oficio. Si Dios lo bendice en eso, prueba que usted nació para eso. Si Dios no lo bendice en lo que hace, pues no nació para lo que dice que nació. Entonces es la mejor manera. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque la Biblia dice que todo lo que Dios hizo, la escogencia de sus hijos, lo cual nosotros hoy conocemos, dice allá en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice el hermano Branham en Cristo el misterio de Dios revelado, que Dios escondió de los eruditos su mismísimo pensamiento que Él tenía desde el principio. Y solamente un selecto grupo predestinado fue el único que oyó esos pensamientos. Oiga bien, todo lo que escondió de los grandes eruditos, de los grandes intelectuales, es lo que usted y yo hemos podido oír. Miren, nosotros despreciamos a veces el poder oír el mensaje y creerlo. Y la persona dice, no, pero es que yo quisiera hacer esto o quisiera hacer lo otro. Pero allí en las edades de la iglesia, el hermano Branham dice que Dios nos dio una habilidad, un don especial que no tiene cualquiera. Usted tal vez no hable lengua, ni brinque, ni salte. Tal vez usted no tenga un tremendo don de sanidad para poner la mano sobre un enfermo y ver cómo ese paralítico o ese enfermo de cáncer se pone inmediatamente. Tal vez usted no es muy versada o muy fácil de expresión para hablarle a alguien. Tal vez usted es de las personas que como que es un poco tímida para entregar un tratado a alguien, hablarle del Señor. Pero hay una habilidad que usted tiene y a la que generalmente ignoramos, y es que dijo el profeta del Señor, Dios nos dio la habilidad de poder oír la palabra. Y esa es la más grande habilidad que una persona pudiera tener. Es la habilidad de poder
ahí en su oficio, ahí en su hogar, ahí en su trabajo de mecánico, de panadero o lo que sea, donde usted pueda estar, usted tiene un oído sutil, un oído sensible, y es que usted de alguna manera puede percibir el pequeño del Señor. Usted tiene la habilidad de poder leer la palabra y leer entre líneas. Usted no recibe el espíritu religioso para cortarle la cabeza a cualquier persona. No, usted puede leer aquello que está entre líneas, el misterio que viene envuelto allí, en esa carta de su amado. Usted nació para poder recibirlo. Usted lo puede creer, usted lo puede recibir, usted puede comprender. El del lado lo comprende. El que está más arriba de usted no comprende, pero usted comprende. Usted lee el mensaje y usted sabe que le está hablando a usted. Cuando usted lee el folleto, usted no sale bravo porque ahí el Señor le dijo en ese librito o en esa cinta o en esa predicación que usted era una gallina. Usted no sale bravo porque usted dice: yo no soy una gallina. Usted sale feliz porque usted dice: yo soy un águila. Otra cosa es que vivía en el gallinero, pero yo no soy una gallina. Pero usted ve que el que está a su lado sale bravo porque el Señor le dijo gallina. Entonces usted dice: pues a cada cual lo que le corresponde. Cuando usted ve esa cosa tan pequeña, usted no va a decir: ah, este sí, no. Diga usted: Señor, gracias. Y cuando sus ojos fueron puestos sobre mí, usted vio en mí y puso en mí que yo pudiera creer. Y ese es un buen punto de partida, porque la Biblia dice allí que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, hermano, verán que el propósito de Dios de expresarse Él mismo, Él lo iba a lograr, porque ese era su motivo desde el principio. Ahora, el propósito de Dios era darse a conocer. Dios, cuando Él pensó en el hombre, Él no pensó en quedarse por allá arriba, más allá del sol, llenando la eternidad por allá, quién sabe, donde nadie lo viera. No, el propósito de Dios era condescender al hombre hasta hacerse uno en, no con el hombre, sino en el hombre. Entonces Él desarrolló un plan en el cual Él cumpliera su propósito de vivir en el corazón de sus hijos. Él quiso tener unos hijos, Él quiso hacerse hombre, y en el reposo del Señor, el reposo de Dios sería el corazón del hombre. Mire usted que Dios no reposa hasta que no encuentra un corazón donde Él pueda morar. Por eso es que la persona, cuando une el Espíritu Santo, no ha reposado en Él, todavía le da lidia al Señor, todavía causa problemas, todavía como que no se acomoda, todavía es un inconveniente, llega a ser hasta tropiezo. Pero una vez esa persona es cambiada de muerte a vida, una vez esa persona deja de ser un asistente de iglesia para convertirse en un creyente nacido de nuevo, y el Espíritu Santo puede descender a su corazón, entonces el Espíritu Santo puede reposar, porque es una obra de gracia terminada, en la cual el Señor dice: ya este es un hijo acá, está bien expuesto bajo tutores, él tiene que crecer, pero él ya está asegurado. Porque cuando Dios lo salva a usted, Él no lo puede perder mañana. No es por su mérito, es por el mérito del Señor. No es por su obra, es por la obra que el Señor hizo por nosotros antes de que nosotros le conociéramos. Entonces la Biblia dice que Él quiso darnos a conocer el misterio de su voluntad por su propio beneplácito. Él quiso darnos a conocer y nos dijo cuándo Él se daría a conocer. Mire que vino el Antiguo Testamento, grandes hombres se levantaron en el Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, las tribus allí de Israel, es decir, los hijos de Jacob, hombres tremendos como Moisés, como Elías, como Jeremías, como Daniel. Todos estos hombres de la Biblia que se levantaron. Pero saben que aunque fueron hombres tremendos, a ellos no les tocó lo mismo que a usted. Porque lo que la Escritura enseña y lo que el profeta de Dios nos dice es que todo lo que Él quiso dar a conocer, dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra.
Entonces el propósito de Dios no era quedarse en los cielos, ¿no? El propósito de Dios en el Antiguo Testamento, se levantaron grandes hombres, pero esos hombres tenían que depender y esperar que el Espíritu Santo viniera a ellos para poder actuar o hacer algo. Y el Espíritu Santo venía y se iba. Moisés tuvo que subir a la cima de una montaña, estar 40 días allí y el Señor venir y escribir sobre una peña, cortar unas tablas de roca, dárselas a él y él descender y dárselas al pueblo y luego volver a la montaña cuando él quebró las tablas de la ley. Porque era Dios sobre su pueblo, la dispensación del Padre, Dios sobre el pueblo. Pero ese Señor dijo: yo no quiero ser el terror encima de la montaña. Yo no quiero que cuando yo me acerque al hombre, el hombre tenga que apartarse porque va a morir. No, yo quiero acercarme más al hombre porque mi propósito al fin y al cabo es hacerme hombre. Entonces Él prometió, y usted lo sabe, venir en un hombre nacido de la Virgen. El mismo Dios se hizo carne y fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando caminó por las calles de Galilea, cuando hizo los milagros que Él hizo, era Dios con nosotros. Estaba más cerca de nosotros, pero aún estaba muy lejos. La Biblia dijo que el reino de los cielos se había acercado, porque se acercó de la gloria. Y bueno, hermano Branham, Él dejó sus vestiduras reales. El gran Jehová dejó su trono. Dejó todo lo que Él tenía allí, la adoración de los ángeles, dejó su gloria, dejó esa dimensión donde no hay nada de pecado para hacerse un lavapiés. Vino y se hizo tan pequeño porque Él quería descender lo suficiente para que pudiera ser lo suficientemente cercano al más miserable de todos los hombres. Amén. Él pudo sanar al leproso, que era lo más aborrecido en los días del pueblo de Israel. Él pudo venir y no culpar a una prostituta que merecía la muerte, porque sí la merecía. Él pudo venir y proyectar su amor hacia ellos sin violar la palabra. Porque cuando Él proyectó su amor, Él no violó la Escritura. Él era el cumplimiento de las Escrituras. Pero cuando vino y desarrolló su obra sobre la tierra, Él mismo le dijo: les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, la vida que está en mí, el Espíritu Santo no puede venir a vosotros. Y entonces el plan de Dios, óigame bien, el plan de Dios sería incompleto. ¿Cómo así que el plan de Dios sería incompleto? El hermano Branham dijo algo que se convierte en una ley para nosotros. Digo, Dios no se perfecciona en uno, ni en dos, ni en cuatro. ¿Cómo se perfecciona en cuántos? Dios allá sobre su pueblo no era perfecto. Vea usted, téngame paciencia. No era perfecto. Porque sabe que la perfección es un atributo de Dios. Dios no era sanador, aunque tenía el atributo, pero no era sanador porque el atributo no se había expresado. Cuando Él tuvo un enfermo, pudo sanarlo, y el atributo de lo que Él era pudo manifestarse, y así entonces pudo darse a conocer. Él era salvador, pero mientras no hubiera a quien salvar, Él no era salvador. Sería solamente un título sin desarrollo, sin cumplimiento. Él era perfecto porque en Él estaba la perfección, pero mientras no hubiera cómo manifestar su perfección, que perfeccionar ese atributo de perfección, no era nada. Era solo un título de Dios. Entonces el Señor deseó que su perfección de su plan de redención se diera en tres. Y todo lo hizo en tres, y a lo largo de la Biblia todo lo representó en tres. Entonces cuando fue Dios sobre su pueblo, Él no era perfecto. Cuando fue Dios con su pueblo, la segunda manifestación de su persona, la segunda manifestación de su oficio redentor, la segunda manifestación de su plan redentivo, la segunda manifestación de su deidad, no era perfecto. Cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús era perfecto, era Dios en Él, está bien, pero yo estoy hablando del plan de redención. El Señor dijo: no es suficiente. Por eso cuando los judíos le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: a ustedes no les toca saber estas cosas. Por eso Jesús les predicaba a ellos y ellos no lo entendían. Y Jesús dijo: no, es que a vosotros no os he dado todas estas cosas, pero llegará un tiempo en que todo lo que yo les he dicho y ustedes no comprenden, será revelado y comprendido. Entonces Él vino. Juan no quería bautizarlo, dijo: bautízame, Juan, porque nos conviene cumplir todas las Escrituras. Es necesario que todo lo que está dicho de mí se cumpla. Él fue lavado como el sacerdote debería que ser lavado. Él fue lavado como el
el cordero antes del sacrificio tenía que ser lavado. Él enmudeció ante sus trasquiladores como el cordero, por eso era su naturaleza. Iba a enmudecer ante los trasquiladores cada vez que lo sacrificaban. Él vertió su sangre en la cruz del Calvario, siendo el pariente redentor. Él cumplió las escrituras. Entonces él pudo decir que su trabajo estaba terminado y dijo: todo ha sido consumado. Pero no terminó. Ese espíritu que estaba en él regresó el día de Pentecostés. El mismo espíritu que estaba en Jesús, el mismo Dios que estaba en Jesús regresó. Y de allí comenzó la dispensación del Hijo. El Hijo de Dios, moviéndose en su iglesia a lo largo de 7 edades. El Hijo de Dios, el segundo oficio de Dios. Dios con su pueblo, Dios paseándose en medio de sus hijos. Pero aún así, dijo Pablo, no somos perfectos. No podemos ser perfeccionados sin aquellos. Porque Pablo, como un profeta de Dios, sabía y comprendía el plan de redención. Por eso trajo a los hebreos y les dijo: salgan de la ley, vengan a la gracia, dejen la dispensación del Padre y vengan a la dispensación del Hijo, a conocer al Dios que hablaron nuestros padres, del que nadie o los demás ni siquiera supieron su nombre. Vengan y vean. Y cuando vinieron a ver, ellos no vieron una nube, ellos no vieron una columna de fuego como sí la vio Pablo. Ellos vieron a Jesucristo revelado en Pablo. Y Pablo dijo: al Padre le ha placido revelar a su Hijo en mí. Y dice que la gente glorificaba a Dios en Pablo, porque comprendieron que Dios estaba con ellos a través de un mensaje. Pero Dios no se quedó ahí. Y Pablo anunció. Él dijo un misterio, o dio un misterio, y habló de la resurrección y la transformación de los cuerpos, y habló de todas estas cosas, y dijo: es un misterio. Él no reveló el misterio, pero se anunció y dijo: miren, vendrá un tiempo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de acuerdo a lo que Dios pensó en su mente desde el principio, lo cual era revelarse en Cristo. Entonces, Padre en la ley, Dios sobre su pueblo; Hijo en Jesús y las edades, Dios con su pueblo. Pero tendría que venir un cambio cuando ya saliera el sol. Cuando llegara el tiempo de la venida del Señor para establecer su reino en el corazón de su pueblo, entonces tendría que venir la dispensación del Espíritu Santo. El tiempo en que el Espíritu Santo, lo cual no es otra cosa que el Hijo de Dios, ya no viviendo en uno solo, sino viviendo en plenitud en su pueblo, pudiera manifestarse. Ahora, óigame bien, todo lo que estaba en Dios lo vació en Cristo. Todo lo que estaba en Cristo lo vació en su iglesia. Pero óigame bien, yo comprendo una cosa. Cuando el profeta usa esta expresión, dice: todo lo que estaba en Dios lo vació en Cristo, comprendemos que está hablando del Mesías, la expresión mayor de Dios sobre la tierra, Jesús. Eso es verdad. Pero todo lo que estaba en Jesús lo ha vaciado en su pueblo. Ya es donde yo quiero usar la expresión. Porque cuando yo leo al apóstol Pablo, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, lo que Dios se prometió o se propuso en sí mismo no fue revelarse en Jesús. No, eso era solo parte. No fue revelarse en los profetas del Antiguo Testamento. No, eso fue solo una parte. El plan de Dios era revelarse en uno, revelarse en dos, y no revelarse en 3 dispensaciones. No en un oficio, no en 2 oficios, sino en 3 oficios. Por eso cuando una persona viene a ser bautizada, él tiene que ser bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora usted dirá: pues fácil, el Señor Jesús, ¿por qué le dijo a los discípulos de Marcos 16: echen demonios en mi nombre? Pero cuando le dijo bauticen, no le dijo bauticen en mi nombre, sino que le dijo bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sencillo. Porque la sanidad y el echar fuera demonios no son una obra completa de redención, son parte de la redención. Amén. Muy bien. Quiere decir que usted puede usar el nombre del Señor en los oficios de Padre y de Hijo, donde se pagó el precio de redención, y usted usa Señor Jesús, y el demonio reconoce la sangre, el sacrificio perfecto. Pero cuando hablaba de salvación, cuando hablaba de Dios en su pueblo, no era suficiente Padre e Hijo. Se requería que el creyente pudiera llegar a comprender el oficio
servicio redentivo pleno del Señor, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. La redención no se terminó en los días del Calvario. Por eso Pablo dijo, estamos bajo la promesa de redención. Él clavó allá los rudimentos, Él clavó todo el acta del decreto que estaba contra nosotros, pero estamos esperando Él. Cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte será quitado. El nombre de Jesús sirvió durante las edades. El nombre de Jesús lo usa hoy la denominación, óigame bien, para echar fuera demonios, para orar por enfermos y se sanen. Y las personas creen que eso es el plan de redención. No, Señor. Ellos tienen una parte. ¿Qué fue lo que les faltó a ellos? Ellos nunca dieron el paso a la siguiente dispensación. Ellos nunca supieron lo que era la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La plenitud de Dios, la plenitud de la palabra morando en su pueblo. Ellos aceptaron a Jesús, ellos aceptaron a los profetas del Antiguo Testamento, pero ellos no pueden aceptar que hoy Dios está en usted. Por eso le cobran por las oraciones, por eso le cobran por los cultos, por eso hay campañas y cobran por los milagros, porque ellos creen que Dios está aquí, no está ahí. Pero cuando vino el Espíritu Santo, Él nos visitó a través de un profeta que nos demostró que lo que estaba en la cruz tenía que estar en Él, y no solo en Él, sino que era dado para usted. El plan de redención no se completó en Padre e Hijo, no. Se requería una dispensación más, la del Espíritu Santo. No era Padre, Hijo nada más, se requería el Cristo. No era Señor Jesús, se requería Señor Jesús Cristo. Por eso el bautismo pentecostal y el suyo es diferente. Cuando usted viene de la edad pentecostal de cualquier denominación bautizado en el nombre del Señor Jesús, tiene que volverse a bautizar, sí, Señor. Cuando viene casado de las denominaciones, tiene que volverse a bautizar, porque el apóstol Pedro dijo, el bautismo que corresponde ahora, el que corresponde a esto, ese es un día diferente. No tenemos redención en parte, hoy tenemos la plenitud de la palabra. Hoy estamos un día más allá. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir? Sencillo. El plan de Dios era reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sabe cuál era el plan de Dios? Coger todas las cosas en el Antiguo Testamento, todo lo que Jesús hizo, reunirlo. Como cuando el pastor allí quiere ya encorralar las ovejas. Empieza a traer de allá, tengo unas ovejas de este lado, tengo unas ovejas al otro lado, y empieza a recogerlas para que todo llegue a un solo lugar. Amén. Todo lo que Él hizo en el Antiguo Testamento, todo lo que Él hizo en el Nuevo Testamento, Él tenía que venir hoy en la dispensación del Espíritu Santo a demostrarnos que eso era real. Amén. Él vino hoy a través de un profeta y nos trajo su palabra. Se demostró como el mismo de ayer, hoy. Está bien, su profeta no está. ¿Dios dejó de ser Dios? No. ¿Su palabra dejó de ser su palabra? No. Todo lo que estaba allá está en nosotros. Amén. ¿Tiene que producir lo mismo? Amén. ¿Por qué no produce lo mismo? No es porque la palabra no funcione. Pero dice, reunir todas las cosas en Cristo. No en Jesús. No en Jesús. No. El propósito de Dios era reunir todas las cosas en Jesús. Recuerden, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ley, gracia, reino. Señor Jesús Cristo. El plan de redención de Dios se perfecciona en Cristo. En vano sería la muerte del Calvario. En vano sería el sacrificio de la cruz si usted y yo no recibimos la vida del que murió en la cruz del Calvario. Y cuando recibimos la vida del que murió en la cruz del Calvario, no era otra cosa diferente. Las edades tuvieron, mire usted, fue el Padre en plenitud a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Fue el Padre en plenitud en un hombre llamado Jesús. Pero tenía que venir hoy ese mismo Dios en plenitud. Amén.
No nos envió un profeta imperfecto. No nos envió un profeta que llegó a la estatura casi del varón perfecto. No nos envió un mensaje imperfecto. No vino a un pueblo o a una novia imperfecta. No, Señor. Vino un Dios perfecto a través de un profeta perfecto para hacer una novia, perfecta, que se va a casar con un Señor perfecto, para ir a vivir en un cielo y en un nuevo cielo y una nueva tierra perfecta, para vivir en un mundo perfecto. Por eso nada que no tenga perfección podrá entrar allá. ¿Nos va a perfeccionar con una vara imperfecta? No, Señor. No. Termino con esto. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Solo deténgase a pensar en esto. Con esto termino. No es poca cosa que estemos aquí. Amén, aleluya. No vamos a quitar al Señor Jesús, nuestro hermano mayor, su obra redentiva, única, el único redentor, el hijo mayor, el unigénito, a la realidad es el único. No podemos quitar su lugar. Pero el plan de Dios era reunir todo en una dispensación. Y en esa dispensación se iba a cumplir todo. Óigame bien. Se iba a cumplir todo. Se iba a cumplir todo. Se iba a cumplir, no una parte. Cuando usted coge la Biblia, Antiguo Testamento, ¿es la Biblia completa? No, era una parte. Cuando usted coge solo el Nuevo Testamento, ¿era una Biblia completa? No era la palabra completa del Señor. Usted nunca podrá, para tener la gracia, quitar la ley, porque la gracia sin ley no subsiste. ¿Sabe usted que lo que proveyó la gracia fue la misma ley? Porque fue la misma ley la que habló de un pariente redentor. Y cuando usted está en la gracia no puede quitar la ley, porque es como quitarle al piso a este edificio. Y el profeta dijo: Antiguo y Nuevo Testamento son esposo y esposa. Antiguo y Nuevo Testamento, dígame bien, son esposo y esposa. Dijo en la página 10 de la obra maestra, dijo el hermano Branham: cuando Dios estaba en el principio, no estaba completo, porque estaba solo. ¿Qué le faltaba? Manifestar su hembra, manifestar su parte femenina. Cuando Jesús vino sobre la tierra, era un hombre perfecto, pero ese hombre perfecto tenía que morir en el Calvario para que la perfección de él, su hembra, se pudiera manifestar. Si no se manifiesta la parte femenina de Jesús, no habría perfección. Antiguo y Nuevo Testamento son una obra perfecta, completa, pero no en este libro. Habría una dispensación en que todo lo que estaba aquí tendría que cumplirse. Amén. Sí, Señor. Todo, dijo el hermano Branham. Quiero leerlo a mí. Quiero leerlo y nos terminamos ya. Mire esto. Él es una buena cosa. Bueno, Él lo ha mostrado o lo ha revelado en cada tipo que está en la Biblia. Este libro, perdóneme lo que voy a decir, no me tome por lo que digo, sino por lo que quiero decir. Este libro era... A ver, no el libro como libro, porque es que nos imaginamos papel y tinta. No. Las historias, las escenas que están en este libro relatadas eran los muñequitos en plastilina. No cayó bien. Un arquitecto puede entender mejor con lo que voy a decir. Las escenas, la vida, los actos, los aciertos y los desaciertos que están escritos de los hombres y mujeres de Dios en este libro eran la maqueta de Él.
Lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a Isaac, lo que le pasó a Jacob, lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a Josué, a Pablo, a María Magdalena, a María la madre de Jesús. Lo que le pasó a cada personaje de los que están escritos aquí eran el muñequito en plastilina, eran ejemplo para mí. A veces nosotros pensamos que cuando la Biblia dice que era la sombra de los bienes venideros, pensamos solo en un tabernáculo. Ah, sí, los actos del lugar santo. No, la vida de esos personajes. Porque Abraham tuvo que mentir 2 veces engañando allí a aquel rey para salvar su pellejo. Pero luego dice el profeta, los errores de Abraham fueron errores. Vendió a su mujer, no una vez, 2 veces. Se devolvió a Egipto, al mundo. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que Abraham hiciera eso? Pero no es lo más terrible. Digo el hermano Branham, cuando él escribió de Abraham en el libro de los Hebreos, no escribió nada de eso. Escribió todo lo bueno. ¿Cómo es posible que Dios permitiera que Moisés matara al hombre egipcio? ¿Cómo era posible que Dios permitiera que una mujer, si era su hija, una simiente ordenada para vida, como la samaritana, fuera una mujer con 5 y 6 maridos? Adúltera, roba maridos. Pero ¿cómo es posible que esa mujer, Magdalena, que al final era una simiente ordenada, cómo es posible que Dios permitió que esa mujer cayera en adulterio una y otra vez? ¿Cómo es posible que a todos los personajes de la Biblia les pasara lo que les pasara? No, solo para que usted lo lea como un libro de historia y se entere de todo lo que pasó. No. El propósito de Dios era que vendría un día en que Él reuniría todas las cosas que pasaron allá, todo lo bueno y lo malo, y lo pudiéramos tener aquí para que usted se viera reflejado en su palabra. Déjeme decir una cosa. Todo el propósito de Dios es reunir todo en un tiempo, o los tiempos de la dispensación del cumplimiento de todo. Esa dispensación del cumplimiento de todo no fue ayer, tampoco será mañana. Esa dispensación en que todo se cumple es hoy. Porque no estamos en los días del Padre, no estamos en los días del Hijo, estamos en los días del Espíritu Santo. Amén. Y déjeme decir una cosa. ¿Saben qué son los días del Espíritu Santo? La plenitud de la palabra en su pueblo. Amén. En las edades, en cada edad no fue la plenitud de la palabra, fueron porciones de la palabra. Por eso Lutero fue trinitario. Por eso Lutero fue trinitario. Por eso Wesley fue trinitario. Por eso la edad pentecostal, que no es mi edad, yo no sé si la suya, pero no es la mía. La edad pentecostal fueron los dones, y los dones no son perfectos. Pero al final de la séptima edad, al final se oiría una voz que diría: salid de allí, pueblo mío, no participéis de su incredulidad, para que no recibáis parte de sus plagas, porque todo pecado puede ser perdonado, menos la incredulidad. Pero cuando usted oyó la voz de Dios, cuando usted oyó la palabra del Señor, usted creyó en el Hijo de Dios, no en el del Calvario, porque el católico ya creía en él, el de la denominación ya creía en el del Calvario. Usted creyó en la palabra. El Hijo de Dios es la palabra, y toda la palabra que vino en plenitud allá, la palabra que vino en plenitud de Jesús, no vino en plenitud de las edades, vino en plenitud hoy. Amén. Hoy es la dispensación de la plenitud. Eso es cumplimiento de la plenitud de los tiempos. No tenemos una parte de la palabra. El Espíritu Santo no es una parte de Dios. El Espíritu Santo es la plenitud de Dios. Óigame bien. El Espíritu Santo es la plenitud de Dios. ¿Y qué es el Espíritu Santo? ¿Un viento dando vueltas en el aire? Eso piensan los pentecostales. Por eso tienen que poner a la gente a brincar o a hablar en lenguas o a profetizar para creer que tienen el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo hoy es la palabra. Hoy el Espíritu Santo no es otra cosa, es la palabra.
¿Cuántos se han visto reflejados en personajes de la Biblia? Cuando usted lee la Biblia, usted dice, uy, qué tremendo Abraham, uy, qué tremendo Moisés. No. Cuando yo leo la Biblia, yo digo, Señor, eso que le pasó a Abraham me ha pasado a mí. Señor, yo era esa mujer Magdalena. Señor, yo era esa samaritana. Oh, Señor, yo era ese David, allí el despreciado bastón de mis padres y mis hermanos. William Branham se identificó con David, ¿verdad? No, él era como David allí. Pero cuando él me llamó detrás de la majada, no tenía un buen nombre. Los Branham no eran nada, no eran religiosos, eran peleadores. Los Branham eran allí destiladores de whisky, eran irlandeses. Yo traía esa naturaleza de irlandés, pero él el que me escogió de detrás de la majada. Y una mañana me ha dado un nombre grande entre los hombres, no por su obra, porque él le pareció. Cuando llega la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando la palabra viene en plenitud, cuando es el Espíritu Santo, que es la palabra, Dios mismo en su pueblo, hermano, esta Biblia no es un libro. Amén. Esta Biblia es el espejo de mi vida. Amén. ¿Has descubierto tu nombre escrito en la Biblia? No, otra vez diga Jorge, no, usted no entiende ni de qué le están hablando. Pero cuando un hijo de Dios, que sabe que esta Biblia